Este día quiero hablarles sobre el tema Jesús lloró frente a la ciudad de Jerusalén. El texto bíblico se registra en Lucas 19, versículo 41 al 44. Y así dice la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este mensaje, apreciados hermanos, forma parte de la liturgia cristiana, donde se da inicio a lo que se conoce como la Semana Santa. Decimos que estos días son días para reflexionar. Decimos que este es un tiempo para dar gracias. Decimos que es un tiempo para actuar de manera penitente y decimos que es un tiempo de fe. Pero deseo que desde ya ustedes puedan tener en su pensamiento estos dos elementos que son muy importantes en el mensaje. Lo primero, el que el Señor llorara frente a la ciudad. ¿Qué le motivó? ¿Qué le movió a llorar por la ciudad de Jerusalén? Y segundo, ¿qué implica, qué significa en ese momento y para nosotros hoy la declaración: no conocieron el tiempo de su visitación? Inicio con el trasfondo histórico de este evento. Sinceramente, cuando vamos al Evangelio, nos damos cuenta que la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén era algo que ya estaba desde luego predeterminado. Es decir, todo lo que Jesús haría y representaría en la tierra estaba predeterminado. No hubo nada que Jesús hiciera que no estuviera formando parte del esquema inicial del porqué, del propósito del Señor Dios al enviar a su Hijo al mundo. Pero este hecho de Jesús en Jerusalén o hacia Jerusalén es importante porque marcaba ya la última semana de su estadía en la tierra y que sería ya proyectado precisamente hacia la cruz del Calvario, donde se sellaría la redención de la raza humana, donde Él de una manera voluntaria entregaría su vida al Señor. Desde luego, desde el instante que Él pacta, hablando de la Santísima Trinidad, de venir a la tierra, ya era un hecho decisivo, maravilloso. Pero cada detalle que suscribe la presencia de Jesús son detalles excepcionales, pero este es más importante porque vendría ya a cerrar completamente lo que es la redención de la raza humana. Jesús sabía desde muy temprano entonces que Él llegaría a la ciudad de Jerusalén de una manera, si cabe, inusual. Casi siempre su ingreso fue tan normal, pero en esta ocasión el ingreso sería montado en un asno y dando la oportunidad con ello para que la gente pudiera hacer remembranza de lo que Dios ya había con antelación hablado de cómo el Mesías ingresaría a la ciudad de Jerusalén. Era la oportunidad para que el pueblo abriera los ojos y pudiera dejar de ver ya a Jesús
como lo estaban proyectando otros, como el profeta simple, como el maestro simple, tendrían que pasar de esa conceptualización de Jesús a lo que en verdad representaba el Mesías entre ellos. Ya Jesús anteriormente había llegado a Jerusalén. Por San Lucas también nos damos cuenta que un día estuvo diciendo: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina lo hace con sus polluelos, mas ustedes no lo quisieron, lo rechazaron. A pesar de ese concepto o conocimiento, él se atreve a regresar a Jerusalén. Y ya sabía Jesús que estaban tramando algo contra él. Pero vuelvo, eso estaba dentro del esquema predeterminado de parte de Dios para que Jesús pasara por esas circunstancias. Pero algo que me llama la atención es que dialogó, según los evangelios, con Elías y con Moisés en el monte de la transfiguración. Y en ese diálogo que han tenido en ese evento tan extraordinario en la vida de Jesús, incluyó que Jesús llegaría o entraría a la ciudad de Jerusalén. En esa conversación, ustedes recuerdan cuando él se transfiguró, como se dice, y que allí dicen que apareció Moisés y apareció Elías, y que Pedro dice: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas aquí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues parte del diálogo, de la conversación que tuvieron con Elías y con Moisés, era precisamente su entrada a Jerusalén en un día como este, llamado comúnmente el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos. Cuando ya él hizo todos los preparativos, ingresó a la ciudad. El texto bíblico dice que mucha gente expresó: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana al Hijo de David. Hubo un sector que tuvo esa oportunidad de expresarse con ese cántico que formaba parte de la profecía. Y la gente empezó a quitar sus mantos, y empezaron a ponerlo al paso de Jesús. Dicen que el burro se sintió bien feliz cuando la gente puso sus mantos. Un burro feliz no se daba cuenta que a quien le estaban festejando es al que lo montaba, ¿verdad? Hay gente, dicen, como el burro, que quiere la gloria para ellos, y la gloria le pertenece al Señor, ¿verdad? Interesante entonces, hermanos, cuando Jesús escuchó esas salmodias. Jesús, dentro de lo profundo de su alma, quiso que eso así fuera y que en verdad trascendiera a todos por igual. Pero lamentablemente lo que ellos estaban promoviendo a través del canto era que ese Jesús que estaba entrando, ese Mesías que estaba entrando, era su libertador, pero no su libertador espiritual, sino su libertador político. Las ansias de ellos no eran tanto espirituales. Los deseos de ellos no era tanto una liberación del pecado, de la maldad, sino lo que ellos deseaban era precisamente que se les diera libertad de la opresión romana. No están pensando en asuntos espirituales, están pensando en comodidad aquí en la tierra. Y entonces llegó el momento en que Jesús se conmocionó por la ciudad. Se lamentó por la ciudad de Jerusalén. Deseaba que esa expresión que algunos estaban elevando, cantando, pudiera traducirse en un auténtico conocimiento de lo que era en sí su presencia entre ellos en ese lugar. Pero él llora por la ciudad porque él va hacia el futuro. Ve cómo séquitos de soldados romanos
van a ingresar a la ciudad y la ciudad va a ser destruida. Y no solamente la ciudad, sino sus habitantes. Los vientres de las mujeres encinta iban a ser abiertos y sacados sus hijos, sus niños. Y eso iba a suceder precisamente en los años posteriores a su muerte en la cruz del Calvario. Eso le produjo entonces conmoción, lamento, lloro. Ya les dije que anteriormente ya se había expresado con tristeza sobre la ciudad, pero hoy sí lo hace como con más expresión, de una manera más pública. Hay más gente que pueda, digamos, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y en esto hay un contraste, porque Él está cumpliendo con una profecía que hablaba de gozo, que hablaba precisamente de liberación, pero ellos habían confundido con su rechazo lo que significaba su estadía en la tierra, y ellos nada más estaban proyectándose en los asuntos netamente materiales, pero no tenían interés en la vida espiritual. Jesús se lamenta porque ellos no están dando los pasos pertinentes para en verdad encontrarse con lo que ansiaban, que era el perdón, que era la reconciliación. Era necesario el arrepentimiento de su parte. Pero ya anteriormente por Malaquías leemos que dijeron: ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y parece que este no era un momento para asumir que eran pecadores. Ellos lo que estaban era pensando en salir de la crisis política en la que se encontraban, y estaban obviando lo que en verdad sus almas estaban necesitando, deseando en lo más profundo de esta. Cuando el hombre trastorna los ideales, o mejor dicho, trastorna lo primario, está, digamos, como en bancarrota. Porque todo comienza buscando el reino de Dios y su justicia. El error del ser humano es buscar solución fuera de lo que es la búsqueda de Dios primero, y esperar que lo demás vendrá por añadidura. Nos esforzamos en resolver nuestros problemas, nos esforzamos en salir de la condición en la que nos encontramos, y es válido porque el Señor quiere que seamos diligentes, no negligentes. Pero lo que no es válido es que dejemos de buscar primero el reino de Dios y esperar que las otras cosas vengan por añadidura. Ellos no se habían percatado del valor de la fe, del valor del arrepentimiento, que esto precisamente formaba parte de esa aceptación, de esa reconciliación con el Señor. Ahora, Él les expresa entonces la consecuencia dolorosa e inevitable de su incredulidad. Por eso llora, porque la ciudad va a ser destruida. Entre los años 60 y años 70 después de Cristo, fue invadida la ciudad. 40 años después de haberse pronunciado esas palabras, donde Él dijo: tú no has entendido el tiempo de tu visitación. Donde Él está enfatizando que entraría un ejército y les destruiría, les daría o les haría daño. En ese tiempo Jerusalén fue sitiada por varios años, fue incendiada, incluyendo el templo, y fue destruido. Y todo eso iba a venir a razón del rechazo que mostraron hacia Él. Las cosas pudieron haber sido diferentes, pero el mundo, cuando se empecina a pensar en sí mismo y no a valorar a Dios en su vida, no le encontrará razón o solución a sus crisis. Ahora, esa palabra visitación me llama mucho la atención, porque es una forma de hablar de juicio y de salvación.
En vez de abrazar la salvación, lo que ellos tuvieron que experimentar fue juicio. No conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vino, Jesús se movilizó, Jesús anduvo de aquí para allá, como se dice, y la gente no quiso entender quién era Él. Mejor, hubo gente que se esforzó en mostrarlo de una manera diferente, distinta de lo que en verdad Él era o Él fue. Y por eso dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Él estaba ofreciendo un reino trascendente. No estaba ofreciendo una situación, digamos, para un tiempo. Él estaba ofreciendo y sigue ofreciendo algo que tiene que ver con la eternidad. Algo que comienza así aquí en la tierra. La paz de Dios en nosotros comienza aquí, pero esta paz va a trascender y vamos a tenerla por los siglos de los siglos delante del Señor. Pero lo difícil del texto, hermanos, es no conocer ese momento, ese tiempo. Saber que Dios llegó, saber que Dios nos visitó, saber que Dios venía o vino con las manos llenas y no poder entender el valor que implicó su presencia, y eso pudo habernos o puede suceder o ocurrirnos a nosotros de alguna manera u otra. Entonces Jesús lloró al ver la ciudad, el rechazo de los que la habitaban, la indiferencia de los que la habitaban, las prioridades que ellos tenían que eran adversas a lo esperado, por decirlo así, delante del Señor. En conclusión, ¿cuán triunfante fue la entrada de Jesús a Jerusalén? Fue más una señal de aprecio que de convicciones profundas. Un reconocimiento así muy simple. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero sin profundidad. Una expresión muy de labios. No tuvo la profundidad del reconocimiento exacto de quién era el que entraba a la ciudad y lo que representaba la persona de Jesús. Por ello Jesús lloró, porque estaba consciente de que las aclamaciones no eran tan fundamentadas, eran vanas. Son momentos de jolgorio, son momentos cuando alguien se siente realizado, pero de repente las cosas cambian y vuelve a caer en la misma situación o desgracia. Una aplicación de esto para el presente. Por los evangelios, particularmente por el de Mateo, podemos asegurar que Jesús sigue teniendo compasión por la gente. El amor de Dios es fundamentalmente hacia las personas, pero también lo es hacia las familias, las ciudades y las naciones. Esta mañana, como a las 4 de la mañana, se registran los primeros muertos en el país. 5 personas. Muy de mañana. ¿Cuántos van ya a esta hora? Yo quiero entender que las palabras escritas en Hebreos, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, incluye esta conmoción. Eso que le llevó a sufrir hasta el llanto por la ciudad, ahora día a día. Jesús puede ser provocado a esto ante esa crisis que se vive en el mundo y particularmente en un espacio como el nuestro. Y Él quisiera transmitir ese sentimiento, ese dolor, esa tristeza a través de su iglesia. Su iglesia se vuelve en un momento indiferente
ante una situación como esta. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para poder intervenir en estos asuntos que trascienden a la voluntad humana? Y estos son demonios desatados golpeando nuestra tierra. Esta no es una lucha de poderes de dos partidos políticos. ¿Quién tuvo razón o quién no tuvo razón? ¿Por qué Mason se sentó aquí y Ruano por el otro lado? ¿Y por qué esto y por lo otro? Como dijo Galeas, esto nos vino a desviar de la verdadera realidad o situación que estamos viviendo. ¿En qué estábamos? Dice Galeas. Estábamos en las pensiones, estábamos en tal y tal cosa, estábamos en las bailarinas de Izalco, estábamos en esto y estábamos en esto. Pero ahora, ¿de dónde salió y qué estrategia para desviarnos de los asuntos que en verdad están preocupando? Queridos hermanos, hagamos nuestra función, hagamos nuestra parte. Si esta es una semana que se llama una semana de pasión, una semana de dolor, yo no voy a criticar ni voy a juzgar a los hermanos y a las personas que se van para donde quieran irse, tendrán derecho. Pero nosotros tenemos que mostrar la diferencia. A través de nosotros Dios puede mostrar y hacer ver que hay un sentir y hay un dolor, particularmente los que estamos inmersos en una crisis como esta. Nos han ratificado como el país más violento, la capital del mundo, por todo lo que pasa. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Cuánto tiempo hemos orado para decirle: Dios, limpia los cielos? Aquí no estamos propugnando que mueran unos y otros no. Todos son importantes, son almas que tienen un precio, son almas que necesitan el perdón, que necesitan encontrarse con Jesús. Usted y yo ya lo hemos encontrado. No sé si tiene todavía la misma pasión al saber que usted se encontró con Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz por usted, por nosotros. No sé cuánto usted puede decirle hoy a Dios: gracias, porque entendí ya, porque el velo se me quitó y ahora puedo entrar con libertad hasta el lugar santísimo por tu misericordia y por tu bondad. Esa compasión que tuvo allá por Jerusalén. San Mateo ha dicho que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Este es el tiempo de la iglesia en la que debe también de envolverse en esta conmoción. Ciertamente nosotros no estamos para salir y en contra de uno y a favor de otros, sino que nosotros representamos a Dios en esta parte de la ciudad y necesitamos que seamos, digamos, congruentes con el sentir de Dios hacia esta necesidad que está afectando a nuestra sociedad y a nuestra ciudad. Él desea que lo que hoy nos entristece cambie. Toda tristeza o entristezca cambie. Toda tristeza que nos produce la noticia escrita, la noticia televisiva, que nosotros podamos decir: Dios, te doy gracias porque me has guardado. Pero Señor, ¿cuándo va a parar esto? Hermanos, no esté esperando que en las próximas elecciones eso cambie, no esté esperando que en las próximas elecciones presidenciales esto cambie. Hermanos, particularmente con gobiernos ateos, esto no cambia. Sí va a cambiar si le damos la oportunidad al que entró en la ciudad de Jerusalén. Va a cambiar porque usted es un ejemplo de ello. Usted no es lo que antes fue. La Semana Santa
pasada usted era distinto, ahora usted ha tenido una transformación y ha tenido un cambio, porque día a día Dios se ha mostrado a usted, día a día Dios le ha mostrado cómo debe de ser, cómo debe de conducirse. Usted sabe qué produce el Evangelio, usted sabe la transformación que produce el Evangelio. Estemos entonces seguros de que así como Él nos ha transformado, puede transformar a toda la ciudad, puede transformar a todo el país, puede transformar a todo el mundo. Tengamos recursos o no los tengamos, gracias a las redes sociales también a veces uno es interpelado teniendo más que otros, no hacer las cosas como a Dios le agradan. Yo sé que hay algunos videos que sube, pues, que no es fácil compartir ni comentar, pero salió uno y dice, así alaban a Dios en África, y sacan ahí no sé en qué parte, pero mire usted, al aire libre, la gente saltando y dándole gracias a Dios, y el hermano Josué Alonso dándole la bienvenida a los hermanos, unas bancas de tablas, se me imagina duras, esperando a los hermanos, y usted aquí hasta se me duerme a la hora del culto. Oh, hermanos, hagamos algo por el país. Cuando usted escuche que aquí se va a orar, muévase para la oración, hágalo, muévase, venga la oración, porque es tiempo para guerrear y para pelear a favor de las familias que están sin Dios y sin esperanza. Y debe de saber que no debemos de estar esperando que se haya tocado uno de nuestros miembros como para poder reaccionar. Ya los están tocando y usted no se ha dado cuenta. A nuestros hijos o nietos ya los están tocando y usted no se ha dado cuenta. Porque no llega herido, porque no llega con sangre, pero ya están siendo tocados. Si esta generación que está en nuestras manos no la hacemos reaccionar hacia Dios, la vamos a perder y la vamos a ver quizás no en un ataúd, pero sí rumbo al infierno, en esas costumbres y en esas actitudes y en esos hábitos que están fomentando el mundo en el corazón de los nuestros. El día de hoy es nuestra oportunidad para cambiar nuestro mundo. Busquemos al Señor con esa misma compasión con la que Él sufrió por la ciudad. Suframos por la nuestra en el nombre del Señor y veremos que las cosas van a ser transformadas. Que Jesús entre triunfante a la ciudad de San Salvador. Que en este día Él tenga gozo al vernos congregados a nosotros y tantos otros hermanos que están a esta hora en todo el país celebrando a Jehová, celebrando culto al Señor. La iglesia salvadoreña está ahora celebrando a Jesús y usted y yo somos parte de esa celebración. Y salgamos con entusiasmo, dando gracias a Dios y sintiendo pesar, dolor por los que no conocen al Señor. Yo quiero provocarles a dar un paso aquí para interceder un momento. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón por la ciudad, por la nación. Hermanos, si hoy escucha nuestro ruego, Dios, que puede ser transformado, que puede cambiar. Venga con fe, con confianza de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho.